Muy buenas a todas y todos y recibid una cálida bienvenida a Graznando con Futo y Karasu, vuestro podcast favorito ya no solo de la Vía Láctea, sino de todo el supercúmulo de Virgo del universo cercano. Hoy nos acompañan unos locutores que me han dicho que de la Vía Láctea en principio sí que son, no sé yo si cumplen lo de Virgo, y vamos a presentar a Draz. Buenas. Fonsi. Hola. Vancouver. Buenas. Y Pablo o el mismísimo Jack Norman. Presbiteriano cuántico, si no te importa. Como habréis deducido por el título de este vídeo, vamos a hablar de los Xenojuegos. Y no se va a tratar el Xenoverse de Dragon Ball, sino que vamos a hablar específicamente de los juegos relacionados con Xenogears, Xenosaga y Xenoblade Chronicles, creados por Tetsuya Takahashi principalmente, a día de hoy cabeza visible de Monolith Soft. En un principio, Takahashi empezó trabajando como ilustrador para Nihon Falcon, así que podemos decir también que es una de las personas a las que le debemos que Kiseki sea algo que existe a día de hoy, porque fue ilustrador del primer Legend of Heroes, el Dragon Slayer. Después de eso pasó a trabajar para Squaresoft, por entonces, actual Square Enix, y trabajó de diseñador gráfico para Final Fantasy IV, V y Final Fantasy VI. De hecho, allí conoció a su actual esposa, la ilustradora Soraya Saga, y cuando tuvo la oportunidad de trabajar en Final Fantasy VII, él preparó un guión que rechazaron porque era demasiado trágico y demasiado profano para lo que pretendían Square para la saga. Así que se llevó su guión, sí terminó colaborando en ciertas cosas de Final Fantasy VII, como sobre todo en el apartado artístico, y con ese guión terminó haciendo lo que luego fue Xenogears, que fue el primer juego de su, digamos, universo particular, porque al final, aunque no tenga una relación directa con otros juegos de la saga, sí vemos que hay temáticas o incluso elementos que sí se van a ver repetidos en posteriores obras de su autoría. Así que para hablar de Xenogears, que en principio debería haberse llamado Xenogears 5, pero de eso vamos a hablar ahora, vamos a dar paso al primer locutor de hoy, que va a ser Pablo, que cuéntanos un poquito cómo empezó Xenogears, cómo se concibió en Square ese juego y por qué vicisitudes pasó el equipo. Bueno, pues la historia de Xenogears, como a mí me gusta llamarla, es la historia de un sueño inacabado. Inacabado porque tristemente en Square Soft, en aquella época, tenían un ritmo de trabajo muy marcado por el cual ningún proyecto podría sobrepasar, creo que era el año y medio, y Xenogears en el segundo CD prácticamente pasó a convertirse en un juego basado en el texto, con una exploración de mazmorras mucho más reducida, porque tuvieron que afrontar la decisión de cortar el juego en dos partes, lo que hubiese sido el final del primer CD, y un hipotético Xenogears segunda parte, que hubiese sido el CD2 completo, o por constreñimiento de tiempo, a pesar de lo que se rumorea, no fue un problema de presupuesto, para cuadrar en ese margen de año y medio, 2 años como mucho, que les daba Square Enix. Así que Tetsuya Takahashi y el resto de su equipo optaron por acelerar el proceso, convertir el segundo CD en, no una visual novel, pero sí una versión mucho más acelerada y reducida de lo que era el primero. De hecho, el primer CD oscila entre las 35 y 40 horas y el segundo dura sobre la mitad, para poder cuajarlo todo en el plazo de 2 CDs que se habían dado, y así no sacar el juego por partes, que es un poco el fantasma que ha acompañado a Takahashi en su carrera. De Xenogears, creo que lo principal que se puede decir es que es uno de los grandes RPGs de culto de la época de los 32 bits. Hay mucha gente que lo considera como el cenit del género en la consola, me incluyo entre ellos. Es de hecho mi juego favorito de PlayStation 1 junto a Castlevania Symphony of the Night de Koji Igarashi. Y lo más importante de Xenogears al final son los temas que trata y cómo los trata. O sea, desde las referencias a toda la mitología judio-cristiana, en menor medida al gnosticismo, cosa que desarrollaría con mayor profundidad en Xenosaga, pero sobre todo el psicoanálisis junguiano, la figura de el yo heredada de Freud, pero también de las capas de la personalidad ejemplificadas en el protagonista, Fei Fong Wong, y cómo nos enfrentamos a la figura de Dios. Son algunos de los... Perdona, pero quizás más reconocibles. ¿Pero eso no lo inventó Shin Megami Tensei Persona? En efecto, Persona 5 concretamente. No sé si fue el primer juego de hablar en psicoanálisis, pero el primer Persona, que casualmente es el más junguiano de todos, el Megami Denboku Persona, o Revelation Persona, como se llamó en Estados Unidos, es un juego 2 años anterior a Xenogears. Me encanta como Pablo ha respondido completamente en serio a la broma que le han hecho. O sea,
Sí, este es el espíritu que queremos en este podcast. Continuemos. Cuéntanos, Pablo. Bueno, a grandes rasgos esto. Quiero decir, si alguien quiere añadir algo sobre sus temas, porque claro, nos podemos tirar un podcast entero solo hablando de Xenogears, yo le cedo la palabra a Fonsi, que seguro que tiene mucho que contarnos también. Bueno, gracias Pablo por hacerme la palabra y por esta introducción tan buena. Sí, la verdad es que hablando de los temas, a mí hay uno que, aparte de todos los que has mencionado, hay uno que me resulta mucho más llamativo, principalmente porque es un tema que cuesta tocar, porque no es algo que esté resuelto a día de hoy, como es la panspermia, que este nombre tan gracioso que sí, que une pan y espermia, de las palabras griegas, de todo y semilla, trata sobre el origen de la vida, que es un tema que, aun con punzaditas, aparece en este juego. Es esa supuesta, por decirlo de alguna manera, cómo llega la vida al planeta de Xenogears, que aparece en la introducción, que a través de un fallo mecánico, más o menos. En concreto estaríamos hablando de una panspermia accidental. Es una teoría propuesta por Thomas Ball, un profesor de astronomía, ya salió que surgió en 1960. Es prácticamente la hipótesis de que la vida surge como una basura cósmica, es decir, una explicación para que la vida en la Tierra haya surgido estaría en su origen en un accidente de una tercera civilización o de cualquier otro elemento que produce una serie de residuos que acaban dando lugar, mediante complejos procesos que obviamente no estamos aquí para dirimir porque no somos físicos, por desgracia, acaban dando lugar a la vida. Y es un poco el pilar argumento, es el pilar central sobre el que se asienta casi toda la trama de Xenogears, aunque luego vaya explorando otros puntos. En ese aspecto relacionado, conviene decir que Xenogears también es un juego que tiene una línea argumental un poco compleja. Estamos hablando de que la historia que vivimos en el juego, en un momento dado, y perdón por los spoilers, si alguien se lo quiere saltar estos 5 segundos, en un momento dado se nos va a revelar que es el episodio 5 de una historia. Claro, ¿qué ha pasado con los otros 4 episodios? ¿Dónde están? ¿Dónde los hemos jugado? ¿Los hemos vivido? Bueno, hay algunas pinceladas que sí vemos en los juegos. Obviamente, cuando este juego salió, aunque acabó muy truncado por su proceso de elaboración, estaba pensado una secuela que desgraciadamente nunca llegó a ver la luz. Sí que es cierto que se llegó a publicar en su día una novela por la publicadora DigiQ, una compañía japonesa. Salió más o menos en torno a 1996, me parece, una publicación que era un compendio más o menos de toda la obra, que se llamaba Xenogears Perfect World. Bueno, y esto nos supone, no lo puedo decir, se puede encontrar fan traducida a través de Z Library. Nadie sabe qué es esa página, ¿vale? Aquí nunca hemos propuesto nada de piratería por no pagar 400 euros por una novela que ni siquiera van a ver a día de hoy sus autores. En esa obra, más o menos sí se van dando más pinceladas de la historia anterior de Xenogears, de cómo se va formando todo el mundo, de qué va pasando en esos otros 5 episodios, y que no os vamos a contar en detalle tampoco, porque queremos sobre todo que aquellos que no lo hayáis jugado podáis disfrutarlo por primera vez. No tengo mucho más que añadir a Xenogears, quiero decir, como hemos dicho, tratar todos sus temas sería algo que daría para un podcast por sí mismo, más que solo tratarlo dentro de lo que sería toda la saga Xeno. A mí me gustaría también puntualizar una cosa antes de cambiar de tema, y es cómo también se relaciona en lo jugable o como videojuego, ya más allá de su temática, Xenogears con lo que era el estándar, porque Xenogears es un juego contemporáneo de Final Fantasy VII, y mientras como que las grandes producciones tiraban por el músculo poligonal, porque por entonces era lo que se estiraba, Xenogears traía unos escenarios que sí eran más o menos tridimensionales, con sprites de personajes, sprites como podían ser los sprites de un Street Fighter o de un juego 2D, muy bien trabajados, muy bonitos. De hecho, aquí es cuando volvemos a hablar de Persona, y da la casualidad de que Persona 2 Innocent Sin, que es más o menos contemporáneo de Xenogears, no recuerdo si era del 98 o del 99, tiene un estilo gráfico muy similar. Bueno, y Breath of Fire 4 de Capcom, ya del año 2000, utiliza la misma técnica. A ver, también es cierto, o sea, que aunque sí es cierto que utiliza el 2D para la mayoría del juego, aprovecha o sea, no es solo que utilice el 2D, porque también a la hora de utilizar los GRs y momentos clave de la historia, de los que no puedo hablar, lamentablemente, y de enemigos concretos, el título sí goza de del músculo de Play 1 para definir a los propios robots. Y
También un apunte de Xenogears que me parece interesante es hablar de el intrincado sistema de combate. No sé qué opináis. Ahí quería llegar yo, pues es un sistema bastante interesante, porque el combate con personajes es una cosa y el combate con los mechas es otra completamente diferente, que depende de otros factores y que es un mundo aparte. Exacto. O sea, en Xenogears, una de las cosas que te puedes terminar el juego sin saber es que los personajes pueden aprender una serie de movimientos siguiendo, o sea, Xenogears funciona por turnos. Y, o sea, funciona por turnos, pero cuando atacas tienes que elegir si atacas con patada, puñetazo, triángulo, o sea, con una serie de botones, cuadrado, triángulo, X y círculo, le da Play 1. Pero si haces ciertos comandos en concreto, los personajes hacen habilidades especiales, o sea, aparte de sus de las habilidades, de los ataques. ¿Qué pasa? Que en ningún sitio del juego, no hay ninguna suerte de tutorial ni nada. No estoy seguro si hay momentos como en los juegos de Super Nintendo, que a lo mejor las recetas te salían aleatoriamente en una zona muy concreta, en secretos, esquinitas. No sé si esas combinaciones están, pero diría que no, que en ningún momento del juego te lo enseña. Y es una cosa muy obtusa, porque el juego se hace muy complicado si no lo sabes hacer y tienes que tirar de guía. Pero me parece interesante porque gran parte de lo que hace Xenogears es lo obtuso que es. Queriendo mucho a Xenogears, ahora que hablas de obtuso, el salto. No puedo con ese salto. Bueno, el salto. Hablemos de... Hay cierta zona que todo el mundo se acuerda como el mejor plataforma de la Play 1. La torre. La torre. Si alguien no ha jugado Xenogears, por favor, que lo juegue, solo aunque sea para llegar a ese momento. Xenogears es sin duda el mayor rival que tuvo Super Mario 64 en plataforma en la época. Totalmente. Vaya tela, tío. Por contextualizar a nuestros oyentes, básicamente es una torre que si fallas el salto tienes que volver a empezarla entera, nivel tras nivel. Y digamos que la mecánica de salto de Xenogears no es la más ajustada ni la más precisa del mundo. Yo quiero añadir a lo que ha dicho H, de jugarlo. Si no podéis jugarlo o no queréis sufrir eso, siempre podéis ver otra publicación, otra novela que sacaron que contiene todo el guión del juego. Además lo contiene con capturas de pantalla del mismo al lado para que lo podáis disfrutar casi una experiencia más cinematográfica, por decirlo de alguna forma, que se llama Thousand of Daggers. También está en japonés, pero también hay una fan traducción en inglés. Y bueno, respondiendo a Félix, ya que hablabas del combate, el combate se basa en ensayo y error y en probar combinaciones de botones que poco a poco van desarrollando técnicas nuevas. Pero sí que, ya que hablamos del sistema de combate, me gustaría señalar que una de las señas de identidad de todo Xeno, desde Xenogears, que es el primero, hasta Xenoblade Chronicles 3, que es el último, absolutamente todos los Xenos, a pesar de que los primeros son por turnos y a día de hoy son una suerte de action RPG con toques de MMO, en todos se basan en el daño de burst, es decir, en hacer un daño explosivo lo más alto posible en un corto periodo de tiempo. En el caso de Xenogears, se basa en acumular puntos de técnica para ejecutar y enlazar combos mucho más poderosos y hacer la mayor cantidad de daño posible en un espacio corto de tiempo. Vamos a avanzar un poquito en el tiempo, y es que aunque Xenogears no vendió mal, no fue el pelotazo que a lo mejor en Squaresoft se esperaban que fuese, y no terminaron saliendo más juegos, no hubo una secuela. Las malas lenguas, se hablaba mucho, no sé hasta qué punto es leyenda urbana, de que parte del dinero que podría haber ido para la secuela de Xenogears se fue para la película de Final Fantasy La Fuerza Interior, de cuyo resultado, por desgracia, nos acordamos. Me hace gracia porque hay muchísima leyenda negra con el presupuesto de Xenogears y de todo lo que gira, porque se habló que en su momento el presupuesto de Xenogears fue a parar con Final Fantasy VIII y de Xenogears 2, el que se teoriza como si fuera Xenogears 2, ese dinero se hubiera ido a la película. O sea, no deja de robar Final Fantasy lo que viene siendo el presupuesto de Xenogears. Me parece muy gracioso. La Nemesis. Aunque todo esto es leyenda negra. O sea, sí, son habladurías, La cosa es que al final Takahashi se terminó yendo de Square y terminó fundando su propio estudio, Monolith Soft, que en principio empezaría a trabajar con Bandai Namco. Y ahí intentó por siguiente vez hacer otra vez una exalogía de juegos más ambiciosa aún que la anterior, ya en los albores de los años 2000, que terminó siendo una trilogía con el nombre de Xenosaga. Y de nuevo nos va a iniciar un poquito Pablo
en cómo fue el tema. Bueno, lo primero que vamos a hablar es qué cubría esa hexalogía y por qué no se convirtió en una hexalogía y sí en una trilogía. Porque se comenta mucho que sí condensaron 6 juegos en 3 y eso no es cierto. La hexalogía de Xenosaga está centrada en 3 arcos. Los 2 primeros dedicados a Shion Uzuki, que es la protagonista de Xenosaga. Los 2 siguientes a Cosmos, que es la deuteragonista de Xenosaga, y el androide que construye Shion y Kevin Winnicott, quien ayuda a Shion Uzuki y supervisa el proyecto de Cosmos, y un personaje integral en la mitopoeia de Xenosaga. Y esos 2 últimos juegos estarían centrados en el arco de Jerusalén perdida, que es lo que se supone que queda de la Tierra, que de hecho existe en el lore de Xenosaga, pero fue abandonada por razones de supervivencia miles de años atrás. Claro, eso supuso condensar 4 juegos en 3. Vale, pues creo que también Fonsi quería hablar de Xenosaga como persona que también se lo ha pasado, porque yo me he pasado Xenosaga 1, me he pasado Xenosaga 2, el 3 se me ha escapado. Son juegos que de hecho tuvieron una salida un poquito extraña en Occidente, porque primero no salió el 1, luego sí sacaron el 2... Y en verdad yo creo que hay incluso mucha gente que seguramente no lo haya jugado por esa salida caótica. Y yo creo que es, digamos, la obra, o bueno, el conjunto de obras de Takahashi más oscuro a día de hoy. Sí, bueno, y ahora os hablaré un poco más de eso. Primero quiero hacer sobre lo que habla Pablo, sobre la propia producción caótica que tuvo. Y es que aunque toda la obra es más o menos de Takahashi, es cierto que para el segundo juego, para Xenosaga 2, apartaron al mismo de la producción de dicho juego y pusieron y lo sustituyeron por Ko Arai. Es cierto que utilizó algunas notas de Takahashi, por lo que no se puede decir que Xenosaga 2 sea un juego completamente alejado de la idea que tenía el autor original, pero sí que es cierto que se nota la diferencia, se nota ese cambio de mano, y al final, como tampoco llegaron muy buenas ventas con este segundo juego, como pasó con el primero, para el tercero volvieron a retomar con Takahashi, si bien es cierto que no como director, sino que estaba ahí como un guionista, una suerte de más consultor, tenía más mano que en el segundo, pero es cierto que no llegó a cuajar sobre todo lo que él quería plasmar en su obra, ya no solo por esos recortes, sino por, como hemos dicho, estos cambios de plantilla. En cuanto a la trama en sí, o lo que es el juego en sí, realmente Xenosaga 2 es una space opera Xenosaga es una space opera en toda regla. O sea, tiene todos los elementos de la misma, tiene un drama humano que se entrelaza con una suerte de historia de ciencia ficción más o menos blanda, a la vez que recupera elementos de fantasía y magia, sobre todo con algo que a mí siempre me gusta llamar los magos espaciales, que no sé por qué en este juego, en esta saga, tienen una fuerte presencia. Y al final te acaban dando un resultado que es bastante potente. Realmente el juego, para mí, más allá de todo lo que pueda transmitir, para mí tiene una enseñanza que se entronca mucho con el propio desarrollo de la saga y con cómo se debía sentir Takahashi en esos momentos, que es como una especie de oda al fracaso que se va viviendo a través del mismo y que lo vives en las carnes de la protagonista y que, como he dicho, representa muy bien todos esos pasos que había que dar, esas reescrituras, ese tener que retroceder para poder avanzar, son cosas que están muy presentes a lo largo del juego y sobre todo en Xenosaga 3. No quiero entrar sobre todo en detalles, tenemos un artículo en Futuro Karasu para aquellos que quieran ahondar un poco más, pero no quiero entrar en detalles porque suponen destripes muy fuertes de la trama, por no decir que estaríamos hablando de destripar el final del juego. Sí que queremos decir que transmite ese mensaje positivo. Hay esa gotilla en el fondo del mar de no dejarse llevar por el pesimismo y aunque te tengas que replantear el camino, como hemos dicho, y demás, y aunque a veces el final que obtienes no es el que busques, no le puedes restar valor a lo que has producido, no tienes por qué restarle valor por ello, no tienes por qué hacerlo de menos o pensar que has fracasado, simplemente has llegado a un final distinto desde un punto en el que habías partido. Vale, antes de continuar también con la temática, porque estaría bien también hablar de que hay un componente muy nietzscheano en Xenosaga. Si me gustaría decir como RPG en sí, en lo jugable,
apostó muy fuerte por cosas que hoy en día a lo mejor revientan mucho a los jugadores, porque es, punto uno, un juego muy pasillero, con muchísimos combates y con escenas de vídeo anormalmente largas, que eso es algo que luego se ha retomado mucho, sobre todo en Xenoblade Chronicles 3, pero yo ahora que lo estoy jugando, sí es verdad que tienes un pasillo de 10 minutos de caminar por el pasillo, combate, caminar por el pasillo, combate, escena de vídeo de 15 minutos y repetir una y otra vez, especialmente en el primero. Pero eso solamente es un apostillamiento no jugable. Vamos a hablar de el filósofo favorito de los edgys de 15 años, Friedrich Nietzsche. Bueno, la influencia de Nietzsche es palpable en la obra ya partiendo desde los títulos. Como mi conocimiento de la fonética del alemán es prácticamente nulo, voy a decir los subtítulos de cada juego en español. Serían La voluntad de poder, Más allá de bien y el mal y Así habló Zaratustra. Also sprach Zaratustra. Zaratustra, es que no. Yo y el alemán no. Y la figura del gnosticismo. El gnosticismo es una serie de creencias que vienen ya de los tiempos de los judíos, por los cuales habría que superar la tradición institucionalizada para alcanzar un conocimiento divino mayor a través del contacto con esa divinidad. Hay una figura que es recurrente desde Xenogears, que es la honda existencia, que en Xenosaga recibe el nombre de Udo, que no tiene nada que ver con el primer cantante de Exet. Como que se anima a buscar esa respuesta divina metafísica mediante un contacto directo. Y la figura de Udo es muy interesante, así como un pozo de spoilers sin fin. Así que me voy a centrar en Nietzsche. Hay dos conceptos que son completamente pivotales dentro de Xenosaga, que lo primero es la voluntad de poder y lo segundo es el eterno retorno. La voluntad de poder básicamente es como la fuerza transformadora del mundo y cómo los seres humanos a través de su voluntad y de su capacidad transformadora logran ir más allá y entronca mucho con lo que ha comentado Fonsi antes. No solo es una oda al fracaso, sino muchas veces es una oda a la superación. Xion es un personaje tremendamente complejo, de hecho es uno de mis personajes favoritos de cualquier medio ficticio y mi personaje favorito de cualquier seno, de todos los que vamos a hablar hoy, que está salpicado de grandes personajes por la suma complejidad de su psique y su capacidad de reponerse de sucesos completamente traumáticos que destrozarían a cualquiera. Y de hecho, a mí me destrozó la vida ver esa odisea. Pero es tal su voluntad, así como la de todos los maravillosos personajes que la rodean, que sigue adelante. Y el eterno retorno, partiendo de la tesis nietzscheana, se basa en un arquetipo, en un concepto muy repetido en ficción, que es, especialmente desde el punto de vista del antagonista, que es: este mundo es imperfecto y tiene que ser superado en base a ciclos, repeticiones, etcétera. Y no voy a entrar porque supone una parte con incluso mayor porcentaje de stripes que todo lo que hemos comentado antes, pero sí que se hace mucho hincapié en personajes que van y vuelven. Por ejemplo, a todos de uno de los personajes del grupo, que se sabe desde el principio, Ziggy. Ziggy es un androide reconstruido de una persona real con sus vivencias y sus memorias. Y es una persona que no debería seguir ahí porque ya cumplió su ciclo vital y volvió, no en vano. La figura antagonística por excelencia son unas criaturas extrañas de origen desconocido llamadas Gnosis, no por nada, como muchas veces no queremos volver, pero siempre terminamos volviendo. No queremos seguir adelante, pero tenemos que seguir adelante. Y es en la grandeza de los temas, es que dentro de una historia que abarca 3 juegos, material adicional y un montón de referencias complejas y sesudas, es una trama tan humana y tan cercana que a mí me ganáis. Y al final las grandes historias son eso. Tú puedes escribir un montón de lore, un montón de texto, 30 giros de guión cada hora y cinemáticas de 3/4 de hora, que todo esto ocurre, pero al final lo que late por debajo es un corazón, y el corazón de Xenosaga late con una fuerza extraordinaria. Yo lo digo, Xenogears es uno de mis juegos favoritos, pero Xenosaga 3 está muy cerca en mi corazón. El corazón de Xenosaga late, pero lo que parece que no latieron fueron las carteras de los videojugadores, porque al final, comercialmente hablando, no funcionó muy bien la cosa. Xenosaga 1 vendió 1 millón pelado. Entre Xenosaga 2 y 3, creo que entre los dos, si los sumamos, llegaron a 500.000. Y luego hubo un port a la Nintendo DS de los 2 primeros juegos y una cosita llamada Xenosaga Freaks, de la cual no vamos a hablar, de las que ni se saben las ventas, pero fueron bajísimas. Así que al final
Takahashi dejó de trabajar con Bandai Namco y Monolith Soft encontró como empresa una nueva casa, inesperadamente, en Nintendo. También hubo un anime de Xenosaga, pero tampoco es objeto de este podcast. Así que cuando se anunció Xenoblade Chronicles, fue prácticamente una revolución. Y ahí sí me gustaría expandirme a mí antes de daros el paso a nadie más. Estamos hablando de 2008-2009, que fue cuando se anunció el juego. Salió en 2010 para la Wii. Y no es que fuera una época en la que salían pocos JRPGs, pero sí era una época en la que la valoración en Occidente del JRPG estaba quizás un poquito de capa caída. El único JRPG grande que había salido en ese momento era Final Fantasy XIII en la PlayStation 3, y las opiniones habían sido bastante divisivas por ser suave. Porque es verdad que le cayó muchísimo hate en su momento, porque ya sabéis lo que pasa con Final Fantasy, que el último Final Fantasy que ha salido siempre es el peor, hasta que pasan otros dos y entonces empezamos a quererlo. A día de hoy empieza a quererse Final Fantasy XIII, pero en general casi todos los JRPGs que nos llegaban eran cosas de un presupuesto un poquito más bajo, de una ambición un poquito más comedida, y estamos hablando pues de Fairy Fencer, de Artonélico, de Atelier, que es una saga preciosa, pero que tampoco es que tenga una ambición desmesurada. Estamos hablando incluso de la época en la que Fire Emblem estaba un poco de capa caída también a nivel comercial, y de repente llega Xenoblade Chronicles y revienta. Quizás no tanto en ventas en Occidente, de hecho, pero revienta por ambición, porque tenía, o sea, el concepto en sí, la aventura encima de dos titanes, uno biológico y otro 100% mecánico, que lucharon durante eones y sus cadáveres quedaron para dar origen al mundo. O sea, solamente la propia concepción del juego era ambiciosa, los escenarios eran enormes, la historia luego podría haber salido mejor o peor, podría estar mejor llevada o peor llevada, sobre todo con el contexto que nos han dado los años, pero también era ambiciosa, incluso los diseños, los personajes. También dio pie sobre todo a un Xenoblade 2 y un Xenoblade 3 que perfeccionaron mucho la fórmula. Pero ahora me gustaría que Vancouver nos contara sus impresiones de Xenoblade 1, porque me consta que no son tan benignas como las que pueda tener yo. Lo de Xenoblade 1 es un tema, y yo creo que mi experiencia con Xenoblade 1 se debió un poco a escuchar esta historia de Takahashi y ver que había descubierto la fórmula de la Coca-Cola. Todo el mundo hablando de Xenoblade como la gran revolución, y yo creo que también es un poco contextual del momento. Yo no jugué a Xenoblade en la Wii como este hombre. Bueno, realmente se lo jugué en la Wii, pero no lo jugué en el momento. Yo ya lo jugué con Shulk anunciado como personaje para Smash Bros. Para Wii U, con una secuela de la que luego hablaremos en camino. Y Xenoblade buscaba traer un mundo abierto en la Wii que era bastante impresionante para lo que la máquina pequeñita esta puede hacer. O sea, a mí a día de hoy en lo técnico es un juego que me parece impresionante, porque pese a que los modelos de los personajes no eran una gran cosa, recortaron por ahí para poder traer el gran mundo que traía. Y a día de hoy, incluso han pasado un par de generaciones desde la Wii, no se queda tan atrás de algunos de los mundos abiertos que salen hoy en día en consolas. De hecho, es que en Definitive Edition no han tocado nada del mundo, y lo pones con JRPGs actuales y les aguanta sí, completamente el tipo. Definitive Edition fue ¿salió en 2020 Definitive Edition, H? Sí, 2020 o 2021. 2020. Sí, es que me suena del año de la pandemia. Bueno, tal, da igual. Que la cosa es que el Xenoblade Chronicles Definitive Edition es sin duda la mejor forma de jugarlo a día de hoy. Empezando porque no cuesta 80 euros en Wallapop, y aparte de eso porque arregla todas estas carencias técnicas que tenían los modelos de los personajes para que parecieran básicamente muñecos de cera. Y no sé, a mí es que el diseño del propio mundo estaba inspirado por el MMO, y por un MMO muy clásico, un WoW muy vanilla, muy pierde en el mundo de recaderos, de hacer misiones. Y a mí eso me perdió un poco, pese a que el mundo me parece que es absolutamente impresionante para los que no sepan de Xenoblade, cosa que me sorprendería si estáis aquí a este punto del podcast. En este juego tenemos Shulk, una especie de mecánico, por decirlo de alguna forma, que tiene que viajar a lo largo de... Bueno, en el mundo donde vive son dos grandes titanes que tuvieron una lucha miles y miles de años atrás, y ahora solamente quedan, bueno, pues eso, sus dos cadáveres. Sobre esos dos cadáveres se han hecho civilizaciones, y el mundo es súper original. Pero bueno, básicamente al final acabamos haciendo de recadero de un lado para otro, haciendo misiones de
bueno, de matar perritos en el campo, recoger hierbitas. No sé, a mí me perdió mucho en ese sentido el juego, la verdad. De hecho, creo que eso es algo que luego empeora en el siguiente juego de la saga, en Xenoblade Sí, Chronicles sí. X, porque si es verdad que Xenoblade, cuando despega, hasta sus más detractores lo van a admitir, cuando despega de verdad, porque la recta final yo creo que es muy Sí. difícil encontrarle pega, la recta final es intachable, incluso a nivel de personajes, porque si es verdad que es un juego que, sobre todo cuando lo comparas con el 2 y con el 3, pierde mucho a nivel de personajes, porque Shulk empieza como el friki ingeniero valeroso y tal, y al final es un protagonista... No me gusta usar el término, pero es un protagonista shonen estándar. Dunban parece que pinta mucho y luego pinta bastante menos. Fiora funciona solo en base a Shulk. Los otros dos están por los memes. Y Melia a mí me parece un personajazo, pero creo que sale demasiado poco. Y Melia de hecho gana enteros gracias al DLC bueno, a la expansión añadida en el Definitive Edition, que eso es algo que en el original no se trata. Luego hay un tema con Xenoblade 1, y es que es un juego que dura como 70 horas. Es larguísimo para ir a Tocateja. Luego, si te quieres poner a hacer secundarias, pues tendrás como, no sé, 100, 200 horas más de contenido. Pero es que muchas de esas horas yo sentía que estaban forzadas a que te obligasen a grindear y explorar un poco su mundo. Quiero decir, yo soy un jugador que me gusta ir a palo seco, vamos pim pam pum, a mí no me caliente la cabeza y vamos para adelante. Y puede que Xenoblade en ese sentido no encajase con lo que yo busco, pero sí que es verdad que a mí me frustraba porque la trama estaba siendo interesante, pero decía, Dios mío, es que llevo 15 horas haciendo secundarias solamente porque el jefe de la zona me hace añicos. Y a mí eso es una cosa que me frustra mucho. Y siento que es un juego que si le quitas todo eso, se podría quedar fácilmente en 30 horas sin mucho más. De hecho, creo que fue Enrique Alonso de Eurogamer, a lo mejor me equivoco, pero el que dijo que Xenoblade 1 era un juego que tenía poco respeto por el tiempo del jugador. Estoy completamente de acuerdo. Es que, y eso, yo es una cosa que valoro muchísimo en un videojuego. Y en Xenoblade 1 me sentí muy tonto con ese tipo de cosas. Sin ir más lejos, el tramo final, pese a que a nivel argumental creo que está muy bien, yo el tramo final tuve que meterle cheats al juego porque no podía, estaba harto. Creo que también es un juego que le pasa un poquito como a algunos Tales of. A mí me pasó en... No recuerdo si fue en Xillia o en Berseria, que tú vas relativamente sobrado con los enemigos normales y de repente llega un jefe y te one-shotea y dices tú, anda, pues tengo que farmear otras 3 horas con enemigos a los que estoy one-shoteando yo. Siento que era un poco como una idea de diseño de la época, porque en ese momento se está hablando del precio del videojuego en torno a las horas que te ofrece. Y había mucha publicidad de, ¡buah! Este juego dura 100 horas, que a día de hoy permea un poco, pero ya no, el discurso ya no es tan fuerte como antes. A día de hoy, de verdad, hay juegos que se han vendido como este dura 2 y yo me lanzo de cabeza. Y en ese momento el RPG en concreto siempre tenía que durar porque eran los juegos largos. Eran las grandes ligas en este sentido. Y siento que Xenoblade o Xillia o muchos de los juegos de tal es que no podían durar menos de 50 horas. Era como era como un número de horas de corte, porque menos sería decepcionante. Cuando a la hora de la verdad y el tiempo lo han puesto en su sitio, y las cosas que duran menos, en realidad, pues muchas gracias. La verdad, que duren las cosas las que tengan que durar, ¿eh? Pero si no tiene material para llegar a ese tiempo, no hace falta que me esfuerce. Creo que de hecho ahí lo que hay que hacer es una duración orgánica, porque de hecho Xenoblade 3 dura más que el 1. Y no se siente, o sea, o al menos yo no he tenido esa sensación de pérdida de tiempo que he tenido en algunas partes del 1 en ningún momento. Porque creo que también te engancha mucho más con los personajes del principio. Pero bueno, ya entraremos en Xenoblade 3 cuando lleguemos a ese momento. Construiremos el puente cuando lleguemos al río. Y tiene modo fácil, por si no te quieres calentar. Y tiene modo fácil. Que me hace gracia, solo quería comentar que me hace gracia la comparación con Xillia, porque es un dato sabido que Xillia salió a medias. ¿Sabes? Que me hace gracia. Solo quería decir ese apunte. Bueno, pero gracias a eso tuvimos luego Xillia 2. Y si mezclas los dos juegos, tienes el mejor JRPG de su generación. No, por supuesto, pero digo, en plan de juegos largos, juegos con mucho contenido. Y me hace gracia, porque el correcto de Xillia. No digo, no, Xillia es largo y está. Sí, no, y técnicamente. De hecho, Xillia tampoco es un Tales of tan largo para la media, pero creo que el problema era eso, los picos de dificultad. Me he de decir que eso que me pasó más, creo que era en Berseria en específico, donde había momentos que yo iba en normal, o no, en difícil, y tenía que bajarle a normal para enfrentarme a los jefes o farmear 2 horas. Podríamos hablar también de Cestiria y de sus... haremos un podcast de Tales of. A mí me gustaría hablar, al igual que hablo de los anteriores,
de lo que viene siendo la temática del juego. Hay una ruptura muy clara en Xenoblade respecto a los anteriores, respecto a que aquí, o sea, seguimos teniendo una historia de fantasciencia, en ese sentido se parece más a Guías que a Saga, pero toda esa corriente judeocristiana, esas ambiciones de hablar existencialismo, como que se difuminan un poco en pos de un monomito más tradicional. Escala muchísimo en la recta final, eso es cierto. Y sí que da una vuelta de tuerca a todo lo que conoces de la historia. Pero lo primero, la temática principal de la trilogía que componen Xenoblade Definitive Edition 2 y 3 es la lucha contra el destino. Es un poco coger las tragedias griegas y darles la vuelta. En lugar de tenemos a Dios y Dios nos va a amargar la vida porque esto es una tragedia griega y eso funciona así, tenemos ese otro tópico tan JRPG que es vamos a ver a Dios y le vamos a meter una paliza. ¿Dirías entonces que Xenoblade Chronicles se pone menos seinen que Xenogears y Xenosaga? Más allá de que en Foto de Guerra tenemos las demografías en nuestro punto de mira para ¡crimen de guerra! Sí, se podría decir que tiene un rollito más shonen. Pero bueno, es otro tipo de historia, es otro tipo de tono y al final tiene otras intenciones. También hay una cosa que quiero decir sobre Xenoblade, y esto sí que me parece muy positivo, y es que, tal y como decía Pablo, se puso shonen, pero creo que son tropos con los que quiere jugar y me gusta muchísimo, porque hay un... Esto lo he comentado un montón de veces sobre Xenoblade, es como mi punto favorito de este juego, y es que me flipa la relación que tiene Xenoblade con la historia de viaje de un elegido, porque, yo qué sé, Shulk puede ser Sora de Kingdom Hearts o puede ser cualquier prota de... Yo qué sé, ¿sabes? Tengo la espada legendaria del tal con la cual podemos salvar el día de la oscuridad y tal. Es literalmente va de eso, Xenoblade. Pero en un punto de la historia, y aquí voy a entrar un poco en territorio de spoilers, la historia se atreve a cuestionarlo. Y cuando la historia se atreve a cuestionarlo y te arranca la monado, la espada con la que llevas todo el juego, te sientes tan mal y te sientes tan poca cosa y como que no tienes eso mismo que te ha hecho llegar hasta aquí. O sea, eras completamente monado dependiente. Pero ahora de repente tienes... Principalmente porque además, salvo las habilidades, hay muchos enemigos que si no les haces los combos, solo son vulnerables a ataques de la monado. O sea, la propia gameplay te refuerza lo que la historia te está diciendo constantemente. Y en el tramo final del juego te dicen, bueno, ya no tienes monado. Y no te la vuelven a dar. No te la vuelven a dar. Se terminó tu monado. Y me gusta mucho porque... o sea, evidentemente al final tiran adelante porque se puso shonen. Mira, antes has hablado del monomito y de Kingdom Hearts. Casualmente, el primer Kingdom Hearts también tiene un momento en el que te quitan la llave de espada y te tienes que defender con una espadita de madera que, por supuesto, a los sin corazón no les hace ni mierda. Lo que, a diferencia de Xenoblade, te devuelven la llave de espada. Yo una cosa que quiero decir, o sea, yo no me gusta hablar mucho de Xenoblade porque tengo opiniones bastante contrapuestas a todo lo que estáis diciendo, pero particularmente creo que lo que dice Rick, por un lado es interesante a nivel narrativo y a nivel de cohesión entre mecánica y historia, pero sí es cierto que creo que ejecutado a la hora de jugar trastabilla. Me parece que, dicho de la forma más amable, trastabilla. Sí, estoy de acuerdo, tiene problemas y realmente es... Sí que el momento es duro, pero también es incómodo. O sea, pero, joder, me parece atrevido y creo que eso hay que dárselo. Sí, supongo que sí. Pero era que eso, que me parece que si bien es una buena idea, no, o sea, me cuesta, o sea, estoy dividido entre decir si me parece bien ejecutado o no, vale. En ese momento del juego justamente es cuando la curva de dificultad encima sube, se engancha con lo que he estado comentando antes, de que intentan que el juego dure 20 horas más y sumado todo es muy frustrante todo ese tramo. Yo personalmente creo que debería de haber sido menor, no creo que esté hecho a la perfección, pero creo que es irrelevante para lo que estamos hablando, que es, joder, que se han atrevido a hacer algo súper rompedor realmente. Al final, Xenoblade Chronicles 1 fue un éxito de crítica. De hecho, creo que a día de hoy sigue siendo el juego
el xenojuego con más valoración en Metacritic, si no me falla la memoria. Sí es verdad que, aunque no me gusta decirlo así, el paso del tiempo le ha sentado mal, no en el sentido de que las obras puedan envejecer mal, sino que creo que ahora lo vemos con un contexto diferente. E incluso Definitive Edition, aún arreglando problemas que sí tenía el Xenoblade Chronicles original, nos ayudó a verlo mejor, porque lo hemos visto ahora, y jugar un juego con 30 años, como podemos tener nosotros, con 20 y tantos, no es lo mismo que jugarlo con 16 o 17. Es que Xenoblade fue un bombazo. Yo recuerdo que estaba, no sé si en segundo o en tercero de carrera cuando salió aquí en España. Y, o sea, yo recuerdo a un compañero mío de la carrera, decía, buah, es el mejor JRPG que he jugado en años, y como que el tiempo, en ese lapso temporal, o sea, durante su ciclo de vida, es como el JRPG más reconocible de esa generación. Y sí que es verdad, yo lo jugué por primera vez en Switch el año pasado, y yo que venía de Xenogears y Saga, yo ya venía mentalizado con que era una cosa distinta, pero sí que es verdad que mis primeras impresiones fueron negativas. O sea, no regulares, no, fueron negativas, y no le pillé cierto gusto hasta el final. Sigue siendo, quitando Xenoblade X, que no lo he jugado, el Xeno que menos me gusta, pero sí es verdad que ese estatus de culto, me da la sensación de que se lo sostienen más la gente que lo jugó en Wii, hay excepciones, y conozco excepciones, que la gente que ha jugado a posteriori. De hecho, es que justo quería incidir en eso, que yo lo recordaba, o sea, a mí me preguntas en 2018-2019 por mis 5 juegos favoritos, y te meto Xenoblade Chronicles 1, pero directísimo en mi top 5. Ahora a lo mejor te lo meto en un top 50. De hecho, o sea, sigo valorando que es un juego muy rompedor en un montón de cosas, y sigo valorando que es muy ambicioso en también un montón de cosas, y gran parte de esas cosas sí, al final las hace bien. Porque sí es verdad que podemos quejarnos un poquito del tratamiento de personajes, podemos quejarnos de que es verdad que te estira mucho las horas, pero a nivel de ambición, a nivel de construcción de mundo, a nivel del propio lore incluso, es una absoluta maravilla. Pero a mí, hoy personalmente, si se permite dar mi opinión, me das a elegir entre Xenoblade Chronicles y Atelier Ayesha, y me quedo con Atelier Ayesha. Vamos a pasar al siguiente juego antes de que nadie no sé, antes de que nadie se desuscriba de esto por esto. Vamos a pasar al siguiente juego de Takahashi, que fue Xenoblade Chronicles X, donde se demostró que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, porque Xenoblade X cogió todo lo que podría estar regular de Xenoblade Chronicles y lo llevó al siguiente nivel. Yo, antes que nada, quiero decir que no sé por qué se te van a dejar de seguir por el comentario de Atelier Ayeshas, porque solo has dicho la verdad. Xenoblade Chronicles X cogió el concepto que ya manejaba su predecesor de basarse en ciertas cosas de un multijugador, un juego de rol multijugador masivo online, y lo multiplicó por 7. Y al final tenías una historia completamente diluida entre cientos de misiones de recadero, un mundo absurdamente grande que al final necesitabas de mechas voladores para poder cruzarlo en una cantidad de tiempo razonable, y al final también creo que pagó un poco el pato de intentar desligarse tanto de su predecesor a nivel argumental, porque al final esto no es tanto un spoiler, sino algo que ya se sabe popularmente. Hay una relación directa, aunque no vamos a decir cuál, entre Xenoblade Chronicles 2 y el 1 a nivel argumental, pero X por ahora está en otro lado diferente. Y creo que es muy sintomático de X decir que aquí en este podcast ahora mismo hay 3 personas que lo hemos jugado, Van Cooper, Draz y yo, y ninguno lo hemos terminado. Y yo le he echado 80 horas. Ni falta que hace, ¿eh? Bueno, a mí en lo personal me gustaría opinar de Xenoblade X, pese a que es un juego que no he terminado. Debo admitir que estoy en el creo que son 12 capítulos, estoy en el 10, me quedan 3 capítulos para terminarlo, pero llevo 360 y 70 horas, no estoy seguro, podría mirarlo, pero prefiero que no. Y tengo muchas opiniones negativas de Xenoblade X, porque sí es cierto que, aunque a mí Xenoblade, el original, sí soy una persona que, o sea, es bastante popular mi opinión, puedo llegar a entender las cosas positivas que tiene, pero no con Xenoblade X. Xenoblade X parte de un intento como de ciencia ficción, no quiero decir dura, porque es blanda realmente, pero un poquito como intentar un poco más serio, que decir, esto es serio, no hay nada ficticio, no hay nada, ¿sabes? No hay robots, es Nueva York 2, la venganza, ¿sabes? Todo es muy intentado de hacer realista, y el juego no deja de caerse. O sea, el juego, para empezar, tiene un multijugador muy extraño, porque se ofrece como que todo lo que funciona, o sea, todo
se centra mucho en su multijugador, pero no hay realmente multijugador porque no, o sea, no compites con nadie, sino que solo lo que haces tú implica al resto. Y es un multijugador muy extraño. O sea, y ese multijugador es como un presagio de todo lo que tiene mal ese juego, porque es un juego que no sabe lo que quiere hacer. Es un MMO, es un juego que está hecho para ser un MMO, un mundo grande. Pero, o sea, es un juego que te dice, mira, qué bonito es este mundo. El mundo es bonito. Hay muchísimos edificios, o sea, muchísimos landscape, no me sale la palabra en español. Cosas, en plan, de montañas, tipos de... Pero a la hora de la verdad no tienen importancia. No creo que tengan importancia, sino que son paisajes vacíos que, llegado a un punto, vas a querer abandonar porque vas a tener el mecha y vas a pasar de ellos, vas a ir corriendo. Y luego, cuando consigas el mecha volador, aún más. De hecho, Xenoblade X podría haber sido un buen juego de exploración si hubiesen querido hacer un juego de exploración. Pero es que no hicieron un juego de exploración. Exacto, pero es que no es que tenga, o sea, no es que, porque explorar no sirve realmente, sirve para llenar la barrita de has explorado, pero no identificas nada que digas, oh, mira esto, te sale el mensaje de has llegado a los picos de Guaguaguá, y son los picos de Guaguaguá, pero es que luego no te va a importar nada, no es que tenga que ser relevante para la trama, pero simplemente que no sabes qué es, no sabes dónde es, no hay ninguna sidequest que te hable del tema, nada, o sea, está ahí porque simplemente hay un nombre y tenías que rellenar un checklist. Y claro, eso ya el propio juego, o sea, que es la baza del juego de decirte qué mundo tan bonito, qué zonas tan bonitas, que si Sylvalum, que si... No me acuerdo cómo se llama, me acuerdo de Sylvalum, que era la cuarta, que de hecho creo que es la última en la que llegué yo. Y eso, y son muy bonitas, todo lo que tú quieras, pero a la larga simplemente es un decorado para algo. Y la historia igual, o sea, a la historia le pasa lo mismo, porque la historia en plan de... Tiene unas ínfulas de como de ser muy profunda, pero realmente los personajes son muy planos. Son muy planos. Y claro, yo he hablado de esto en redes sociales y la gente me ha dicho, no, pero es que tienes que jugar las sidequests. Pero es que el problema es que las sidequests te obligan a hacerla para continuar la historia. No es que sea un título de que, por ejemplo, vamos a llegar a este sitio y para que continúe la historia tengas que hacer cosas en concreto, en plan, tengas que hacer cosas para que, o sea, narrativa de videojuegos 101, o sea, de toda la vida. No, sino que el juego tiene, por ejemplo, yo que sé, capítulo 10, pone capítulo 10. Para acceder al capítulo 10 tienes que pasarte esta sidequest, haber hecho 30% y haber hecho 30% de esta parte. Y es todo como súper inorgánico. No sé si es el intento o no, pero claro, y hacen las sidequests y los personajes eso siguen siendo horriblemente planos, ninguno tiene profundidad. Elma, que la gente lo pone como si fuera un personaje increíble, solo tiene un giro, o sea, solo tiene un ápice de profundidad casi al final y es lo único. Y el protagonista no tiene, o sea, por terreno ni habla, o sea, no tiene nada. El protagonista que controlas. La gente dice que el protagonista es Elma, pero la protagonista es Elma porque es la única que habla. Y todo es igual, todo que trastabilla, todo está hecho como no quiero decir sin alma, porque no quiero caer en el recurso de Persona 5 sin alma, pero sí, me parece que es un juego que no tiene, le falta, o sea, no tiene como cariño detrás, tampoco quiero decir eso, pero no sé, es un juego que le he echado 60 horas, es que necesitas como 50 horas para conseguir el mecha, que es lo primero que presentan en el juego, y necesitas hacer un examen de conducir, que no es coña, de como de 5 o a lo mejor 5 horas para poder conseguir el mecha, o sea, es que no sé, es un juego que se cae por todos lados. Quiero puntualizar una cosa, ya que hablabas de paisajismo, de lo que es el paisaje del juego, de llegar a las colinas de Mumumu y que al final te den igual, que curiosamente Monolith, después, o sea, cuando salió Xenoblade Chronicles X, ya estaba trabajando en Zelda Breath of the Wild, haciendo los escenarios del juego. Y es curioso porque ahí las cosas funcionan de forma completamente antagónicas a lo que es Xenoblade X. O sea, porque yo en Zelda me he tirado a lo mejor 15, 20 horas de mi run del juego explorando por explorar, porque al final el paisaje es tan bonito, porque tienes, o sea, ves la colina al fondo que realmente te llama la atención, por si hay un santuario, por si hay algo, que al final a lo mejor no hay nada, pero el viaje ha sido un reto porque te has encontrado a unos bokoblins que te han atacado y has tenido que crear un puente dando un árbol, y al final la experiencia ha valido la pena, y llegas allí y ves desde arriba de la colina el paisaje con el atardecer y dices tú, esto ha valido la pena. Eso exactamente, porque, o sea, es exactamente la cosa, porque en Xenoblade X, a lo mejor es una experiencia
la mía, pero creo que, quiero decir, la gente que está aquí, que también juega aquí, creo que lo comparte. Y, o sea, juegas a tú mismo lo has dicho, The Legend of Breath of the Wild, que lo sientes como si fuera un paisaje, una montaña que realmente estás escalando, que existe, ¿sabes? Pero a lo largo simplemente es como en Xenoblade X es un sitio que vas a ver una vez y vas a decir, bueno, vale, pero cuando tengas el mecha te la vas a pasar muy rápido y vas a pasar de ella y vas a pasar de todo porque tienes el mecha, o sea, es interesante. De hecho, a mí me gustan mucho los robots, es parte por lo que fui atraído hacia Xenoblade X, sobre todo especialmente porque cuando salió el primer diseño del logo era la X de Xenogears, que de eso también se podría hablar. Y quiero decir, fui porque pensaba que iba a ser Xenogears 2, o sea, no exactamente, pero iba a tener mucha influencia y para nada, o sea, no tiene nada de eso, no tiene. La historia es como una especie de politiqueo que luego, que me queda poco la historia, sé lo que ocurre luego, porque lo acabo mirando y algún día me lo quiero terminar, estoy esperando a pasármelo para vender la Wii U o dársela a mi hermana, es lo único que me queda. Pero Xenoblade X, la historia tampoco casa, o sea, hay giros, hay cositas, hay una revelación, hay algunos personajes que tienen algún diseño interesante, y ya está, o sea, nadie hace nada interesante, nadie, oh, mira, este es el malo, vale, y al final, resulta que esto no era tan fácil como para, y como, no sé, no tiene, es como todo muy sota, caballo y rey. Luego, de hecho, cuando salió Xenoblade 2, del que luego hablaremos, supongo, se mencionaba mucho que era la vuelta a Takahashi a hacer un argumento. Y claro, suena mal para Xenoblade X, pero en cierta parte sí, Xenoblade X no tenía nada, o sea, no tiene mucho que contar. Y especialmente con la profundidad que se monta a veces, o sea, con la que trabaja a veces Takahashi, me sorprende mucho. Eso sí, los diseños de los robots son muy guays, pero el resto se me cae, sinceramente. Mira, sí tengo una cosa que aportar a Xenoblade X, y extrañamente no hemos hablado de esto en toda la saga. Y es que Hiroyuki Sawano se marca unos temazos, pero esto es aplicable a toda la saga, siendo mis entregas favoritas en el sentido puramente musical, Xenogears y Xenoblade 2. Pero cómo se la saca Hiroyuki Sawano con la banda sonora. Sí, es cierto. Y qué buena banda sonora tienen los Xeno en general. Espera, ¿cómo has dicho que se llama? Hiroyuki. De hecho, esto es verdad lo que decía Pablo, no lo hemos mencionado, pero la banda sonora en general de todos los Xenojuegos es una maravilla. Y de hecho, o sea, a nivel compositivo, incluso saltando de un juego a otro, a mí hay una cosa que me gusta recalcar mucho, que es You Will Know Our Names, el tema epiquísimo de super combate de Xenoblade 1, tiene la misma estructura de acordes y la misma escala que You Will Recall Our Names de Xenoblade 2, que cambia el solo y cambia obviamente las notas, que a su vez también funciona bajo la misma estructura que su versión de You Will Know Our Names Finale de Xenoblade 3. Y ya bueno, ya yéndonos incluso a juegos antiguos, aunque no había este tipo de detallitos y de enlaces, sí es verdad que tanto Xenosaga como Xenogears tenían unas bandas sonoras solidísimas. Y ya que mencionábamos ahora hace nada Xenoblade Chronicles 2, vamos a dar el salto a cuando dijo la gente que los juegos de Takahashi se volvieron un ecchi shonen, que es Xenoblade Chronicles 2. Lo primero que quiero mencionar es romper una lanza en favor del juego y decir que sí tiene fanservice, ¿vale? Que realmente creo que es lo menos importante de lo que podríamos hablar de Xenoblade Chronicles 2. Pero sí tiene fanservice, pero creo que le cayó en su momento la del pulpo de una forma relativamente injustificada, entre comillas. De forma muy parecida, si me permite la referencia, al manga de Sonobisuke Doll, porque efectivamente también es un manga que tiene fanservice, pero es lo menos importante. O sea, es un manga que es una relación muy bonita entre dos adolescentes y tiene sus cositas que se pueden criticar, pero que no es algo que tenga un peso exageradísimo. No así en el anime, que sí es verdad que ahí me tiró un poquito el acelerador, pero sí es verdad que si quitamos un poquito el diseño de la coneja, que es injustificable, y algunos planos un poco selectos, especialmente de Pyra y Mythra, que por cierto les han arreglado los trajes de manera muy bonita en el Smash, no es para tanto. De hecho, en el propio juego, digamos, la encarnación de los salidos que es Tora, el resto de personajes le cantan las 40 constantemente. Sí, una de mis quejas antes de jugarlo, o sea, yo tenía un miedo absoluto a Xenoblade 2, el cual me terminó gustando bastante, pero sí que es verdad que tiene mucho humor rancio.
y por suerte mucho es opcional. O sea que si ignoras cierto contenido opcional, pasa más de puntillas. Y yo qué sé, pues tiene mucho humor. No llega a ser ecchi, pero sí que tiene un humor de anime pocho de temporada que dices, ¿por qué? Porque primero no encaja tonalmente con el juego, porque es una historia sorprendentemente dramática, especialmente en sus cotas más climáticas, y sobre todo no ocupa un porcentaje elevado del metraje, pero a mí me sigue incordiando un poquito. No es el primer seno en tener fanservice, por desgracia, pero sí el que más lo acusa con muchísima diferencia. En ese sentido, claro, se contrató a propósito, entiendo, a un diseñador, Masatsugu Saito, que venía de hacer hentai. A mí no me gusta especialmente, pero sí que es verdad que en el 3 yo creo que se redime bastante bien. Pero sí que es verdad que tonalmente no encaja una historia que sigue la estela de Xenoblade 1, en muchos aspectos en cuanto a tono, más humorístico, eso sí, pero que no encaja con lo que quieren contar. Y yo creo que me saca un poquito, a pesar de que es un juego que, recalco, me gustó bastante, y especialmente ese DLC que se llama Torna, que corta mucho de esto y se entrega lo que mejor sabe hacer Xenoblade 2, que es ponerte Drifting Soul y apuñalarte el pecho con ella. De hecho, ahí quería llegar, porque al final el tema ecchi era un inciso que quería hacer ahora para hacer el salto. Pero sí es verdad que con Xenoblade Chronicles 2 nos olvidamos de todo lo que hay en X y volvemos de nuevo a pues, lo que realmente eran las cosas buenas de Xeno 1, que son los titanes, aunque en este caso son titanes un poquito más pequeñitos, son bastantes más y están un poco repartidos. Y sobre todo, las grandes historias muy ambiciosas. Porque al final, Xenoblade Chronicles 2 comienza con un sencillo chico conoce a chica, pero escala a el origen del mundo y el destino final del universo. Es una cosa tremenda. Yo no iba con todas mis ganas de Xenoblade 2, la verdad. Como comenté antes, mis opiniones de Xenoblade 1 fueron un poco mixtas. Y una cosa que me encantaba de Xenoblade era, de hecho, sus diseños de personajes, que, joder, eran muy llamativos y tenían carisma y estaban guay. Y sobre todo no eran otakus, ¿sabes? Realmente, quitando el tema fanservice, los diseños de, por ejemplo, Morag, Zeke, Jin, son una maravilla. No, es más la estética. Bueno, Jin, de hecho, está diseñado por mi amigo Tetsuya Nomura. Mi padre, Tetsuya Nomura. En esta casa somos absolutos defensores de Tetsuya Nomura, por cierto. Si vas en contra del señor Nomura, iremos a por ti. Y bueno, no sé. Xenoblade yo no iba con todas mis ganas ni toda mi esperanza y realmente me sorprendió bastante porque pese a ser un juego que también tenía problemas que tenía el primer juego en cuanto a ponerme frenos, más problemas adicionales de gestión de Blade, de gacha. Tenía un sistema de gacha este juego. No quería hablar de eso, pero sí, vamos a hablar del gacha, vamos a hablar del gacha. No, es que es una cosa que no podemos ignorar porque este juego salió en 2015, creo, un poco en el auge gordo del gacha. 2018. 2018. Bueno, Fire Emblem Heroes estaba a tope en ese momento, ¿sabes? Había un montón, o sea, el gacha estaba a tope, aún no sabía. Era el año en el que Fate Grand Order estaba facturando más de 1.000 millones anuales. Ahí estamos. Y ya sea Takahashi, ya sea Nintendo, ya sea Monolith, decidieron que Xenoblade era su franquicia de anime con el cual podían exprimir las carteras de los otakus. Bueno, pues se ve que los otakus son terratenientes ballenas dispuestos a pagar por todo, así que bueno, pues se comprarán todos el Xenoblade 2 porque es como esos juegos de móvil que tanto les gustan. Y me da un poco de cosa porque creo que lastra el juego, porque el juego está muy bien, insisto, el juego está muy muy bien, pero tiene un montón de gestión de... O sea, las blades son como... O sea, tú con el gacha puedes conseguir blades, que son básicamente como espíritus elementales o algo así. Y había algunos que eran especiales, que cada uno estaba diseñado por un artista diferente. Por lo cual es como, oh Dios mío, mi artista de manga o de ilustrador japonés tochísimo favorito tiene una colaboración con Xenoblade 2. Por supuesto que quiero conseguir este muñeco. De hecho, Cosmos, la protagonista... Bueno, no he jugado sino Saga, no es la protagonista, realmente es Shion Uzuki, pero la coprotagonista, digamos, de Xeno Saga, estaba como un Blade en la pool del gacha, de hecho con el menor porcentaje para que te salga. Eso quería decirlo, no puedes meterme a Cosmos de vuelta por fin en un videojuego y que sea el personaje más difícil de conseguir. Tengo También 140 horas de Xenoblade 2 y no he conseguido Cosmos. A mí me salió Cosmos a las 24 horas.
Vale, sí, chulo de mierda. Vale, Pablo, estás fuera del podcast, expulsado. Vale. También he de decir de todas formas que sí es verdad que puedes pasarte el juego con los Blades protagonistas y un par que encuentres por ahí. O sea, tampoco es que Sí, te exija sacártelos. Pero... No te exige, pero es una mecánica te de jode. mierda. O sea, es una Pero te mecánica... jode y es como... O sea, hay algunos Blades que puedes conseguir haciendo misiones secundarias y eso está guay. Pero, joder, mira, la misma Cosmos. Ponme una misión que tenga algo de relación con Xenosaga de alguna forma. Porque de hecho, la Cosmos en Xenoblade 2, como todos los... Ah, bueno, esa es otra, es que todos los Blades tienen misiones de Blades en las cuales profundizan en ellos mismos, por lo cual que vuelva a Cosmos no significa solamente que venga ella, significa que hay una misión que relaciona un poco con Xenosaga y que fans muy fans querrán jugar y ver. Pero claro, búscate las castañas, también salió Telos del Xenosaga, que no sé quién es Telos, es como una especie de rival o algo así, yo siempre la he visto como la Sasuke de... Sí, era villana en Xenosaga 3. Vale, entiendo que era como Cosmos mala, ¿no? Vale, pues Sí, estaba sí. Telos y estaba también la... bueno, iba a decir protagonista, pero realmente no, porque Xenoblade X te hacías un personaje, que es una cosa que no hemos comentado, pero aparecía Elma, que era como la muñeca que te acompaña. Elma no salía en el gacha, Elma salía en el DLC, junto con Shulk y con Fiora. Me refiero a Blades que tú Exacto. podías conseguir si pagabas el Exacto. pase de temporada. Exacto, pero que hubo ahí una intención de que la gente pagase por muñecos, ¿vale? Y sí que es verdad que se dice, bueno, pero no está tan mal porque el gacha era gratuito, no tenía forma de pagar. Y es mentira, porque sí había forma. Porque cuando salió el juego, salió junto al Season Pass. Y el Season Pass no tenía nada, pero si lo precomprabas, te daba 30 tiraditas para ir empezando. Por lo cual, a mí me parece que ya es incitar un poco que la gente le dé a la ruleta, lo cual me parece lamentable. Pero no creo que sea... O sea, que decir, entiendo lo que quieres decir, pero a ver, la gente... Felipe, yo me lo compré por eso, o sea que no me cuente... No me digas, no todo el mundo lo haría. No, digo que decir que no es lo mismo eso que el problema de un gacha es pagar infinitamente. Bueno, ya, pero que igualmente... Es que si hicieran eso entrarían ya en problemas con la dirección general del juego organizado. Tendrían que haber puesto un sistema de tragaperra. Tendrían que haber puesto un montón de cosas con el PEGI. El juego tendría que haber sido más 18 y un montón de cosas. Pero que levemente han introducido un sistema de tragaperras. Y juega con una cosa que hemos dicho antes que no... O sea, antes se ha dicho con Xenoblade 1 una cosa que es un juego que no tiene respeto por tu tiempo. Y aquí creo que pasa exactamente lo mismo, porque es verdad que no pagarás dinero, pero pagas con tiempo. Porque estos cristales Génesis, creo que se llamaban los que tenías para tirar, no sé, los cristales que vas consiguiendo para tirar se conseguían en base a farmear, a cargarte ciertos enemigos y bueno, básicamente a jugar 200.000 horas. Después de Xenoblade 2 llegó Torna, como ya se ha mencionado brevemente aquí, que fue una expansión hecha específicamente para rompernos el corazón, porque si ya el final de Xeno 2 era una barbaridad a nivel de drama, esto eran 30 horas específicas de drama y 10 de farmeo de misiones secundarias que se podrían haber ahorrado. Y más recientemente, ya en este presente 2022, ha salido la última, por ahora, parada en la línea de tren de Xenoblade, que es Xenoblade Chronicles 3. Se vendió en su momento como que iba a ser el cierre por fin de las líneas argumentales del primero y del segundo juego, dejando de nuevo X descolgado. Pero al final terminó siendo un título con una, digamos, idiosincrasia propia, que quiere contar su propia historia. Se ciñe muy bien a eso, aunque creo que ese hecho puede haber causado que los fans más acérrimos de los dos anteriores hayan quedado un poco descontentos. Y creo que es un juego que coge las cosas buenas del 1 y del 2, las pule muchísimo, y además se juega gran parte de su éxito o fracaso con el jugador a que te enganches de sus personajes. Pero es que son personajes tan bien escritos, tan queribles, porque al final es que es imposible no querer a por menos uno o dos de los 6 protagonistas, que al final esa jugada a victoria o derrota le sale casi siempre victoria. Yo creo que no he llegado a leer a nadie que haya jugado al Xenoblade 3 y no se haya quedado encantado con Mio o con Eunie o con Taion. O sea, es un juego, yo diría que es a nivel de personajes de mis JRPGs favoritos. Una cosa que quería comentar cuando lo de Xenoblade 2, pero la verdad es que viene más al caso mencionarlo aquí, es que cada Xenoblade realmente parte de una
base, que es un cliché muy manido de la narrativa. O sea, la primera es, evidentemente, el monomito. La segunda es el chico conoce a chica. Y el tercero nace de la enésima guerra eterna entre X e Y. O sea, que decir, de obra, que se está en plan de los malos y los buenos. O sea, que decir, estoy en un bando y luego resulta que no están bien. Y que además en los 3 casos lo subvierte. Lo que tú dices, trabaja muy bien eso de la hora de subvertir los conceptos que lleva. O sea, aunque sí es cierto que no sé si habéis visto Black Mirror, o creo que hay un libro en el que se basa esa historia de Black Mirror, pero hay un capítulo en Black Mirror que es exactamente un plot point del principio del juego. No sé si sabéis a cuál me refiero, que es el de la ciencia de matar, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que mencionar más, a lo mejor sería decir demasiado algo de Xenoblade 3, pero me parece muy gracioso porque los dos pensamientos que tenía mientras jugaba al principio, antes de ya engancharme y encandilarme y tal, fue que una es esa y la segunda es que estaban jugando básicamente a una partida de Call of Duty. Puedo decir más cosas, pero solo no, quería... pero sí comentaría yo de que para que me iba debajo una piedra, porque al final ha sido, yo creo que es uno de los juegos que puede estar en la conversación para el GOTY, que no lo va a ganar porque es un JRPG, pero podría o debería estar en la conversación del GOTY, y además de hecho llegó a ser juego más vendido, creo que de julio, en España, territorio completamente hostil a los JRPG. Pero bueno, para quien no, por si alguien vive bajo una piedra y no lo sabe, nos presentaba, como dice Feli, Xenoblade Chronicles 3, a dos países enfrentados, dos reinos, enfrentados por el mero hecho de enfrentarse, porque al principio no te dan absolutamente ningún motivo de por qué están enfrentados, y donde los soldados, pues, simplemente van a morir. O sea, combaten un día para poder combatir al siguiente. Y ahí, pues, 3 soldados de uno de los dos reinos y 3 soldados del otro descubrirán que hay una, digamos, conspiración y tendrán que aliarse de forma forzosa para poder sobrevivir y seguir adelante. No creo que se deba contar mucho más del argumento, porque también gran parte del juego se basa en, la verdad, no tantos momentos de sorpresa quizás, pero sí 2 o 3 que creemos que vale la pena descubrir sin haber venido preparado de antes. De hecho, iba a incidir en eso que comentabas, que el juego es tan consciente de que su premisa es una pantomima, en el sentido de que, vale, hay una guerra entre dos bandos, porque no sé qué, que no se molesta en desarrollarlo, porque yo creo que sabe que el jugador sabe que la guerra no vale para nada. O sea, es un alegato antibélico furibundo en todos sus aspectos, pero que tampoco se encarga en desarrollarlo porque el juego no va de eso. O sea, ¿es un juego que va de guerra? Sí, de la misma forma que Xenogears va de robots pegándose. O sea, es una cosa que está de fondo, es el contexto, es su telón, pero no es de lo que va el tema, que al final es de lo que va todo Xenoblade, que es quiero vivir y quiero ir más allá. Y antes hablaba del corazón. Xenoblade Chronicles 3 es un juego que a mí me parece el mejor de su trilogía, a pesar de que siempre digo que tiene una serie de cositas que me gustan menos, que cuanto más las pienso más me carcomen, pero al mismo tiempo luego pienso en Noah siendo Noah, en Taion diciendo si me disculpa, y en ese maravilloso personaje, hija adoptiva mía, que es Yuni, que es te reviento, te meto un cabezazo en el pecho que te hundo, payaso. Ese es el concepto del personaje, y es increíble ese personaje. Y al final se me curan todos los males porque terminas queriéndolos muchísimo. Así que es verdad, Senna me gusta menos, Lance tampoco es de mis personajes favoritos en un videojuego, pero los otros 4 me gustan mucho, especialmente Yuni. Yuni es mi personaje favorito de los Xenoblade, junto a Jin de Xenoblade 2. O sea, y tengo muchas ganas de ver qué hacen el DLC y por dónde tiran, porque de momento no sabemos nada. Porque sí que es verdad que es una conclusión que se siente, una gran conclusión a la historia, pero un cierre extraño de trilogía. Y a ver para dónde va el futuro, que encadenará, será otra cosa, bla, bla, bla. Pero al final yo pienso en los buenos momentos que tuve, y si antes mencionaba Drifting Soul, hablando de Xenoblade 2, este tiene un tema vocal que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el del final de ya sabéis qué capítulo, o Where We Belong, que es el ending, que es Yasunori Tsuda, es el Senna compositor por excelencia, y me alegro de que volviese a Xenoblade 2 para entregarnos Xenoblade 2 y Xenoblade 3 como compositor principal. De hecho, hay una cosa que a mí me gusta muchísimo de este Xenoblade, que creo que es más consciente de lo que quiere hacer que los 2 Blade anteriores,
y por eso se centra mucho más en hacerlo. O sea, y eso creo que está relacionado con el tema de lo que comentábamos antes, de que a lo mejor no enlaza tanto como a mucha gente le gustaría con 1 y 2, pero creo que es porque realmente quiere contar una historia, ha venido a tratar X con X personajes de X forma y lo hace muy bien. Y no se mete tampoco en fangos en los que no tiene por qué meterse. Creo que es un juego al que no le falta nada y no le sobra nada en ese sentido. Y creo que realmente está casi dando con la tecla de Xenoblade por fin. En lo personal, sí es cierto que me gusta como a nivel narrativo, a nivel de mensaje y significado, el final del 3, sí es cierto que tengo mis... O sea, sí que hubiera preferido en cierto modo, o sea, algo más consecuente. No consecuente a nivel narrativo, de nuevo, o sea, a nivel de temas, sino a nivel de lo que ocurre, a nivel de la situación. Vaya, espero que el DLC hable de eso porque, claro, se habló mucho de que Xenoblade 3 iba a hacer un cierre, todo lo que iba a ocurrir ya sería fuera de todo el círculo de conceptos de Xenoblade 1, 2 y 3. Y bueno, X no se sabe, pero... Y claro, me hubiera gustado eso, pero no puedo... Os quiero decir, Xenoblade 3 es probablemente el único Xenoblade que puedo decir a boca abierta, o sea, sin problema, que me gusta mucho. Quiero decir quiero decir que me gusta sin problemas porque el 1 tengo problemas, el 2 tengo problemas, el X no me gusta. Pero sí es cierto que el 3 sí puedo decir, oye, me parece un muy buen juego de principio a fin. Y quería mencionar particularmente que arregla uno de los mayores problemas que tenía yo con el 2, que era el tema de los Blades. Lo sustituye por el sistema de héroes y el sistema de clases, que le da muchísima profundidad. No tira de gacha, tira de una mecánica mucho más orgánica, que es para conseguir personajes, y me parece excelente cómo está llevado. Le da mucho peso a la ambientación, al lore, y no sé, me parece que es uno de los puntos fuertes de Xenoblade 3. Y que hay héroes que, o sea, en un RPG menor podrían ser prácticamente coprotagonistas o personajes de party, sí. Porque están súper bien hechos a nivel tanto de diseño como de trabajo del propio personaje, a nivel psicológico, de personalidad, etcétera. Podrías hacer una party perfectamente con muchos personajes y hay muchas, no lo tengo al 100% lamentablemente, porque es un juego muy largo, pero sí es cierto que las sidequests gordas, las de Gas Tension y todo eso, involucran muchos personajes y están muy bien. Bastante bien escritas. Hay personajes mejor escritos que Rain. Hombre, quiero decir, hay personajes escritos. De hecho, una queja que hay de Xeno 3 son los villanos, y yo creo que los villanos están todos mejor escritos que Rain. De hecho, ahora que hablamos de villanos, antes de que nadie se queje, que ya os podéis quejar ahora de los villanos, que en su día me riñeron por ello, pero me recuerda un poquito al género tokusatsu, en el sentido de que es el malo de la semana, mandado por un ente que podría ser Zordon, un ente maligno que es el líder de todos ellos. Entonces tú te enfrentas a él esta semana y ya la siguiente pasas así al malo que toque esa vez. De hecho, además, todos tienen su propio traje, que sigue como un patrón común, pero con algún pequeño elemento distintivo, pues el que lleva los cuernos, el que lleva el báculo, el que lleva una corona, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido funciona bien. Luego hay un villano que me parece maravilloso, cuyo nombre no puedo decir porque es más o menos semi-spoiler, y un malo final que quizás a nivel de personalidad no esté tan desarrollado como podía estar Malos o como podía estar Jin o incluso Amalthus, que eran los tres grandes villanos de Xenoblade 2, pero creo que a nivel conceptual es una idea magnífica. O sea, quizás sale menos de lo que debería, o quizás el problema es que las veces que sale casi siempre está entre bastidores sin hacer demasiado, pero a nivel conceptual, que tampoco lo podemos decir porque es un poco spoiler, me parece un ideón. A ver, tema villanos. Yo de hecho, esto lo he hablado contigo, lo he hablado contigo, H, que a mí los villanos, o sea, es decir, los cónsules, me gustan mucho cómo funcionan. Es decir, malo de la semana, que cada uno tiene su propia historia y su propio... Son como villanos de opereta, que es decir, villanos de poco menores, o sea, que sirven como sirven para dar su momento, cada uno tiene su personalidad, tiene su diseño de cosas, o sea, en plan, cuando lucha tiene un diseño completo, todos funcionan de forma individual, pero no tienen mucho más allá, porque
realmente tiene sentido en contexto que sean así. Pero, bueno, y el villano, uno de los villanos importantes, cuyo nombre, el que dices tú que es tu favorito, a mí me gusta, pero sí es cierto que el villano principal, el verdadero villano de la historia, se me cae. Me gusta a nivel temático, me gusta lo que significa, pero lo que viene siendo su cosa, lo que hace, me parece que podría haber dado más de sí. Especialmente a lo que estamos acostumbrados en Xenoblade. ¿Sabes? Dicho esto, a mí personalmente me parece que son funcionales. Sobre todo porque, sobre todo me gustan porque me parecen divertidos cómo funcionan los conflictos y porque me gusta mucho ese tipo de villano. De somos una organización, yo soy de una letra, yo soy otra, y eso me gusta mucho. Pero ya es un gusto personal. Va a sonar mucho peor de lo que es, pero los villanos de Xenoblade 3 fueron mi gran decepción con el juego en ese aspecto. Porque sí que es verdad, la primera vez que tú ves un cónsul y no sabes que es un cónsul, ves esa armadura a lo Graf de Xenogears. El primer gran giro de los cónsules que es, hostia, esto es una referencia a los testamentos de Xenosaga, que eran muchos menos, pero sí estaban muy integrados en la historia. Y de repente te topas con una suerte de villanos que tienen algunos momentos, hay uno en concreto que está guay y me gusta y tiene su desarrollo y sus revelaciones, que es la primera gran revelación del juego en ese aspecto, pero como que se convirtió en un azucarillo y se disolvió muy rápido. Y hay uno que tiene una preponderancia muchísimo más exagerada que el resto. Me saca muchísimo de escena porque no me encaja me gusta el concepto que es, porque representa una actitud, lo hemos comentado Fel y yo, de la vida real, tremendamente tóxica y controladora, pero que tonalmente digo, si es que no me encaja en el 3. Me encaja mucho más en el 2, que es un juego que tiene un tono distinto. De hecho, Xenoblade 3 tiene un tono más grave, por así decirlo, claro. Maneja los tiempos y el humor de otra forma. Y en ese sentido es una de las cosas en las que yo intento no pensar mucho, porque si no le saco pegas no quiero, menos a posteriori. Pero con lo maravilloso que es el grupo principal, con lo bien perfilados que están muchos de los héroes, los villanos me parecen un poco de opereta. Y que el que más me guste sea uno que no es de lo que es un giro para explicar otros, y el antagonista principal que al final cumple su función de ser sí, estaba yo detrás de todo, pero viniendo de un Xenoblade 2 que, como bien ha dicho H, a Malthus está bien, pero sobre todo Jin es un personaje increíble y Malos es un cabrón al que te da gusto odiar porque es todo carisma, es todo presencia. El 3 es un bajón considerable en ese sentido, y comparándolos con antagonistas de Gears y Saga, que tiene antagonistas muy, muy, muy redondos y particularmente grises, a mí se me quedaron muy a medias dentro de un juego que igualmente a mí me gustó bastante. Vale, antes de pasar al último punto, ya ultimísimo, como el pequeño epílogo que vamos a tener aquí para cerrar este podcast, yo voy a decir que en concreto, a mí Xenoblade 3 me parece un juego muy redondo, creo que es de los juegos salidos este año por ahora el que más me gusta, de los que he podido jugar, y tenía muchísimas expectativas y al final las cumplió todas, pero sobre todo por el tema de sus personajes especialmente. O sea, es un plantel redondo. A mí me encantó Tears of Xillia porque tenía un plantel maravilloso, de mis favoritos de Tales, y eso hizo que para mí sea de mis Tales favoritos. Y aquí es un poquito lo mismo, es de mis Xenos favoritos, quizás junto con Xenogears. Para mí creo que me gusta más o menos igual, especialmente por su plantel protagonista. Y me gustaría que nos pusiésemos un poquito ahora en el terreno de la especulación y de pensar qué va a ser, ya a modo de coloquio final, el futuro de los xenojuegos. Iba a decir el futuro de la saga, pero entendemos que no es una saga porque aunque haya pequeñas referencias de Xenogears en Xenosaga y de esos dos en Xenoblade, no hay una continuación real por ahora, porque al final nunca se sabe lo que quiere hacer Takahashi, y así como quería hacer una exalogía en PlayStation 1, a lo mejor todo esto es parte de una saga auténtica de 20 juegos, de la cual nos enteraremos dentro de 15 años. Así que, ¿cómo veis el futuro inmediato? A ver, el futuro inmediato obviamente va a ser la expansión de Xeno 3, que no sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que no va a ser una precuela, no va a ser un Torna, sino que va a ser de verdad una continuación, nos va a dar una explicación o un toquecillo más a modo de epílogo de lo que ocurrió en el juego. Sí, yo también creo que nos viene la expansión y al fin y al cabo este Xenoblade ha repetido el sistema de Xenoblade 2 de poner un pase de temporada antes de saber nada,
y sabemos que se viene una Major Story Update gracias a estos DLCs. Así que, en principio, eso es lo que tendríamos de esperar a un medio corto plazo. Pero luego, pues ya veremos. En principio, yo creo que no deberíamos de esperar otro Xenoblade. Sí que hay gente que espera. Porque sí que al final hay como una promesa de... Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero hay una promesa de... ¡Nos volveremos a encontrar! Y no sé si eso lo veremos en los DLCs, la verdad. Pero tampoco me gustaría ver un Xenoblade 4. Y a mí la verdad es que me gustaría que Takahashi estuviera ya en otra cosa completamente aparte. No sé qué pensáis vosotros. A ver, él ha dicho en principio que lo que es el arco de Xenoblade 1, 2 y 3 está cerrado, pero que la marca Xenoblade va a seguir. Entonces, eso nos abre dos posibilidades. Una, que, Dios no lo quiera, el siguiente juego sea Xenoblade Chronicles X2. Sí, hombre. Pero bueno, podría hacerlo bien porque se ve que ha aprendido de sus errores. Y puede ser, y hay mucha gente, más de la que me gustaría, pero hay mucha gente que está pidiendo un Xenoblade X Remake para Switch, o Remaster, o Port HD, o lo que quiera. No sabéis lo que pedís. No Pero lo que hay pedís. mucha gente pidiéndolo, y esa gente, de verdad que yo creo que no se lo ha terminado. Es gente que quiere jugarlo, pero que no tuvo Wii U, me da la impresión. Pero luego, eso, la otra opción es que un eventual Xenoblade Chronicles 4 o Xenoblade Chronicles Z, por decirlo así, siga la marca, siga a lo mejor el concepto, pero ya no tenga nada que ver con la historia de estos personajes y de estos mundos, sino que sea a lo mejor en un universo alternativo, o a lo mejor algo ligeramente conectado, pero que ocurra mucho tiempo después, y que pueden quizás incluir alguna referencia, pero que no sea una continuación directa. Yo creo que está la cosa entre esas dos variables. Yo lo que pienso, o sea, a ver, yo tengo, respecto a lo que habéis dicho, tengo varias cosas que decir. Que es que lo primero, no sabéis lo que estáis diciendo con Xenoblade X Remake. No lo sabéis. Y Xenoblade X2, pues, por mucho que me jodas, sí, porque el juego acaba en cliffhanger y no me gusta que los juegos se acaben en cliffhanger, sobre todo cuando, si supuestamente va a tener la historia buena ahora, pues que la tenga. Pero lo que habéis dicho de que queréis ver bueno, lo ha dicho Rick, que este hombre, a Takahashi con algo que no fuera Xeno. Por un lado puedo entenderlo, pero por otro lado quiero pensar que Takahashi hace la saga, la está continuando, Xenoblade, tal. Lo está haciendo por puro gusto, o sea, hasta cierto punto, o sea, quiero decir, desde su trabajo, pero que las decisiones de vamos a hacer un Xenoblade nuevo las hace porque quiere, en lugar de ser, yo que sé, otra cosa. O sea, no lo digo por nada, sino por el hecho de que salió Xenosaga, o sea, Xenogears, no cuajó en cuanto a ventas. Y dijo, voy a hacer otro juego, Xenosaga, o sea, lo hizo de pura, nació de él, ¿sabes? No vendió Xenosaga, pues otro Xeno, ¿sabes? Que no es... De hecho, desde que salió Xenogears, lo único que ha hecho que no se llame Xeno es Somabringer, y nadie se acuerda de Somabringer. Uf, es que Somabringer, ¿eh? Es que Somabringer. Pero yo creo que es lo que comentabas ahora, que creo que ahora Nintendo está en su casa, por decirlo claro, así, y le dan muchísimo margen, muchísima libertad. Y creo que me suena que él dijo que Xeno 2 era exactamente el juego que quería hacer en ese momento, con sus peros y con sus aciertos, pero era exactamente el juego que quiso hacer. Sí, exacto. Quiero decir, Xenoblade, aunque sea parte de una supuesta sequelitis, de que vamos a ver Xenoblade Chronicles 67. Sí, pero sigue siendo que es porque él quiere, ¿sabes? Porque él dice, hostia, voy a hacer un juego, voy a hacer una secuela nueva que va a estar... O sea, no digo, o sea, me refiero que no es que esté atado por un... Como yo que sé, ¿cómo decirlo? Como Kojima haciendo Metal Gear, ¿sabes? Que sí, es cierto que él quiere, pero que tampoco está la polla, ¿sabes? ¿Qué es eso? Que yo creo que... No digo... Espero que no sea Xenoblade 4 así tan pronto, porque Xenoblade 3, o sea, es muy reciente y no quiero que sea quemar tan rápido, pero a lo mejor o incluso Xeno algo, es decir, Xeno Estela, yo que sé, ¿vale? Xeno, ¿sabes? Xeno algo, Xeno cualquier cosa. Yo creo que es un caso análogo al de Miyazaki con los Soulsborne, porque al final es lo que le gusta hacer, es lo que él considera que se le da bien y lo que quiere hacer, y es lo que está haciendo y con lo que se está ganando la vida, y
Y se nota que lo disfruta porque al final son juegos que conectan con la gente, que gustan, que triunfan. Y yo no veo a Miyazaki haciendo otra cosa, igual que no veo ahora a Takahashi haciendo Bringer 2 o Final Fantasy XVII. Pues, o sea, sería raro, pero que lo importante es que quede claro que Takahashi lo hace, o sea, que es... Porque Takahashi es una persona muy metida en lo suyo, quiero decir, porque cuando nació, como hemos hablado, Gears nació siendo una quinta parte de un gran mundo, o sea, quiero decir, como una gran serie de títulos, y Se nos haga iban a ser 6 juegos, o sea, quiero decir, que no es... que simplemente es alguien que dice, hostia, pues va a ser una historia súper grande y va a ir para allá, porque probablemente ha terminado el arco argumental de Xenoblade 1, 2 y 3, pero seguro que él tiene pensado por lo menos que va a ser algo parte de más grande y que nació con Xenoblade X y que no sé qué, seguro que lo tiene pensado. Bueno, pensado un esqueleto, quiero decir, no lo tiene ya perfecto, pero que es algo que nace de él, ¿sabes? Que no es Nintendo diciéndote, escúchame, Shulk, que vuelva Shulk, ¿sabes? No sé, es mi opinión, vaya. Que claro, otra cosa es que ya la gente se queme cuando lleve 7 Xenoblade en un lustro, pero ese es otro tema. Bueno, pero que al final dependerá también de eso, en el futuro, de cuánta variedad pueda meter. Bueno, comentabais que la gente no sabe lo que pide cuando pide a Xenoblade X en Switch. Y bueno, yo por supuesto quiero Xenoblade X en Switch. Primero por accesibilidad y segundo porque es el único Xeno que no he jugado. Y siempre, si no sale, siempre puedo pedir la consola, me pueden dejar el juego y demás. Pero no es tanto no sabes lo que pides, porque si por eso fuera, yo tenía unos prejuicios infundados, creo yo, no venían de la nada con Xenoblade 2, y solo lo compré porque me lo dejó barato un amigo. No lo juegue, porque si una cosa nos ha enseñado Xenoblade es que somos dueños de nuestro destino. Si mi destino es jugar Xenoblade X y que me guste, ¿no? Eso lo tengo que decidir yo. Destino aciago ante el que te encuentras. Yo, o sea, por supuesto, es una exageración. Probablemente haya gente que juegue a Xenoblade X y le encante. O sea, seguro. Hay gente para todo. Supongo. A ver, yo conozco a gente a la que le gusta que le echen cera caliente y le peguen patadas en la entrepierna, ¿eh? Y es un juego que no querría comprarme para Switch. Aunque, ¿sabes? Muy bien tendrían que arreglarlo. Y, coño... es una cosa, ¿sabes? Que es un juego que juego que no recomendaría. Pero claro, evidentemente cada uno tiene su propio camino y cada uno le gustan unas cosas y otras. Era solo un comentario un poco exageración. Vaya. Sí, obviamente, a ver, aquí en Futoi Karasu apoyamos la pluralidad de visiones ante el arte, la pluralidad de valoraciones y, por supuesto, que cada persona experimente una obra antes de valorarla. Y la cera caliente. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado, que no se os haya hecho largo y que si no habéis jugado a alguno de los xenojuegos que hemos mencionado, que os hayamos metido por lo menos el gusanillo de probarlos, porque de verdad que todos valen la pena, incluso el X. Nos despedimos con un abrazo a todas y todos y hasta la próxima.